Bienvenidos a la sombra misteriosa. Hoy no hablaremos de fantasmas que vagan por castillos, ni de monstruos que se esconden bajo la cama. Hoy descenderemos a un lugar mucho más oscuro. Un lugar donde la salvación y la condenación eterna son la misma cosa. Hoy les contaré la historia del confesor sin rostro. Imaginen un antiguo pueblo en Navarra, España, un lugar de fe, de secretos y de miedos ancestrales. En los registros polvorientos de una parroquia olvidada, se encuentran menciones veladas, casi borradas, de una figura que desafía toda lógica sagrada. No se trata de un demonio invocado en un ritual satánico, no. Es algo mucho más perverso. La leyenda habla de un sacerdote que, obsesionado con la pureza del alma, hizo un pacto con una entidad desconocida. Un pacto para obtener el don absoluto de arrancar los pecados directamente del corazón de los hombres. Su nombre era Esteban de Arlucea. El padre Esteban era conocido por sus confesiones nocturnas, siempre a puertas cerradas, envueltas en un silencio sepulcral. Los feligreses más atormentados por sus culpas acudían a él como su última esperanza. Entraban al confesionario con el peso del mundo sobre sus hombros y salían pálidos, temblando como hojas, pero con una extraña sensación de ligereza. Todos aseguraban sentirse liberados, como si un yunque hubiera sido arrancado de sus pechos. Se sentían vacíos, pero de una manera pura. Por un tiempo, el padre Esteban fue visto casi como un santo, un hacedor de milagros que limpiaba las almas más sucias. Pero la paz no duró. Poco a poco, el terror comenzó a tejer su red sobre el pueblo. Algunos de los que habían recibido la absolución del padre Esteban empezaron a aparecer muertos en sus camas, días o semanas después de su confesión. No había signos de violencia, ni heridas, ni veneno. Solo dos detalles macabros que se repetían en cada víctima: el pecho hundido como si algo lo hubiera aplastado desde dentro, y una expresión de terror absoluto, congelada en sus rostros, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un horror que solo ellos pudieron ver antes de morir. El miedo se apoderó de la comunidad. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era una plaga divina? ¿Una maldición? La gente comenzó a sospechar del misterioso sacerdote y sus métodos poco ortodoxos. Las confesiones nocturnas se detuvieron, y el silencio en la iglesia se volvió pesado, amenazante. Nadie se atrevía a acercarse al confesionario del padre Esteban. Una noche, un joven monaguillo llamado Íñigo, consumido por la curiosidad y el terror, decidió descubrir la verdad. Esperó a que la iglesia quedara completamente a oscuras, con solo la luz de la luna filtrándose por los vitrales. Se acercó sigilosamente al confesionario, donde sabía que el sacerdote pasaba horas en meditación silenciosa. El aire era gélido, y cada crujido de la madera parecía un grito en la quietud de la noche. Con el corazón latiéndole en la garganta, Íñigo se asomó por una pequeña rendija en la madera del confesionario. Lo que vio lo marcaría para siempre. Dentro, la figura encapuchada del padre Esteban estaba sentada, inmóvil, pero bajo la capucha oscura no había rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una cavidad negra, un vacío pulsante que parecía absorber la poca luz que entraba. Era como mirar directamente a un agujero sin fondo, a la mismísima nada. Mientras Íñigo observaba, paralizado de pavor, una voz surgió de esa oscuridad. No era la voz cálida y grave del padre Esteban, era un susurro rasposo, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no pertenecía a este mundo. El susurro decía: «Tu culpa ahora me pertenece». En ese instante, Íñigo sintió como si una mano helada le apretara el alma. Huyó de la iglesia gritando, sin mirar atrás. Nunca más volvió a poner un pie en ese lugar sagrado. A la mañana siguiente, el padre Esteban de Arlucea había desaparecido. Se desvaneció sin dejar rastro. El confesionario fue encontrado vacío, pero el frío antinatural que emanaba de él permaneció durante años. Algunos creyeron que había huido por vergüenza, otros que había sido llevado por el diablo, pero la historia del confesor sin rostro apenas comenzaba. A lo largo de los siglos,
El fenómeno se ha repetido en diferentes lugares de Europa e incluso de América Latina. Siempre el mismo patrón. Una iglesia antigua, a menudo abandonada o con pocos feligreses. Un confesionario específico que, según los testigos, se abre solo durante la noche. Y la aparición de una figura encapuchada, sentada en la penumbra, esperando. Los relatos modernos son escalofriantes. Personas que, buscando un refugio o simplemente por curiosidad, han entrado en estas iglesias desiertas. Algunos han sentido una necesidad inexplicable de confesarse, atraídos por una fuerza invisible hacia ese confesionario abierto. Los pocos que han sobrevivido para contarlo describen siempre lo mismo. Una figura sin rostro bajo la capucha y una voz que hiela los huesos al susurrar esa terrible frase: «Tu culpa ahora me pertenece». Quienes completan la confesión a menudo pierden la voz para siempre, o peor aún, son encontrados días después, muertos de la misma forma inexplicable que las víctimas del padre Esteban, con el pecho hundido y una máscara de terror eterno. Exorcistas y demonólogos que han estudiado estos casos tienen una teoría aún más perturbadora. Afirman que el confesor sin rostro no es un demonio en el sentido clásico. No es una entidad del infierno que busca poseer cuerpos. Es algo peor. Es el alma atrapada del propio padre Esteban, un alma humana, condenada por su propio pacto arrogante. Para evitar ser arrastrado al infierno por su blasfemia, está sentenciado a una existencia eterna como un recipiente de pecados. Debe absorber las culpas de los demás, una y otra vez, para mantener a raya su propia condenación. Cada pecado que arranca de un alma es un ladrillo más en la prisión que lo mantiene en este plano. Pero el peso de tanta maldad es demasiado para un simple espíritu humano. Al absorber la culpa, también absorbe una parte de la fuerza vital de la persona, dejando un vacío físico y espiritual que termina por colapsar el cuerpo. Es un parásito del alma, un ladrón de pecados que te ofrece la liberación a cambio de tu vida. Los expertos en lo paranormal advierten. La leyenda dice que la presencia del confesor es anunciada por un sonido sutil pero inconfundible. Una pequeña campanilla de confesión que suena sola en el silencio de una iglesia vacía. Un tintineo solitario en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en un lugar sagrado por la noche y escuchas ese sonido, no te dejes llevar por la curiosidad. No te acerques. Huye. Porque el confesor sin rostro sigue buscando almas, no para salvarlas, sino para usarlas como escudo contra su propio infierno. Sigue buscando a alguien que, voluntariamente, le entregue su culpa, y con ella, su vida. Gracias por acompañarme en La Sombra Misteriosa. Si te atreves, suscríbete y activa la campana. Nunca sabes qué secreto oscuro desvelaremos la próxima vez. Duerme bien, si puedes.